Bueno, estamos aquí para iniciar el seminario permanente Narrativas Urbanas, Géneros y Apropiaciones Sociales, que se realiza en conjunto entre la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, Monterrey, Campus, Ciudad de México. Entonces, nada más esperemos dar unos minutitos, ¿verdad? Para que lleguen los demás invitados, ¿no? Y podemos iniciar ya esta sesión, ya con mayor calma. Ya está aquí nuestro ponente, el maestro Bruno Bellota Noguera, que le agradecemos mucho, ¿no? Estar aquí con nosotros, ¿verdad? Para compartir este tema tan interesante, ¿no? Que habla sobre la habitabilidad, ajá, hacia una integración del espacio público, ajá. Y esto, digamos, es muy importante y algo que en lo personal a mí me gustó mucho, ¿no? Del título es esta parte de considerar todo esto como un agente de cambio, ¿no? Esa parte se me hace muy, muy interesante, ¿no? Entonces, siguen ahorita ingresando, entonces vamos a dar unos minutitos más, ¿no? Para que todos puedan escuchar la ponencia. Ujú, ujú, ujú. Entonces ya estamos aquí. Ujú, ujú. Ya llegó la comentarista, que es la doctora Margarita. Entonces, pues ya estamos casi listos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Ya está acá el doctor Roberto Domínguez Cáceres, que es el coorganizador de este seminario, ¿verdad? De el Tecnológico de Monterrey. Entonces, ya. Vamos a dar algunos minutos. Parece ser que ya dejaron de entrar la mayoría. Entonces, ahora sí, vamos a empezar esta. ¿No? Vamos a empezar esta segunda sesión del Seminario Permanente Narrativas Urbanas, Géneros, Creaciones y Apropiaciones Sociales, que se realiza en conjunto con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México, y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco. Ya tenemos 23 sesiones de este seminario, ¿verdad? Es la segunda de este año 2022. Y hoy tenemos como invitado a el maestro Bruno Bellota Noguera. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y aparte es maestro en urbanismo por el programa de maestría y doctorado en urbanismo también de la UNAM, ¿verdad? Y está estudiando actualmente el doctorado en ciencias en arquitectura y urbanismo por parte del Instituto Politécnico Nacional, aquí mismo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachal, con nuestros estudios de posgrado e investigación. Él nos trae la ponencia, la habitabilidad hacia una integración del espacio público y el espacio arquitectónico productor del proyecto Intervención en Urbanizaciones como activadores sociales y agentes de cambio. Ajá, entonces, muy interesante el tema, ¿no? Recuerden, ¿no? Que al final de la ponencia de, el maestro Bruno, van a poder ustedes interactuar con él, haciendo preguntas, comentarios y lo que gusten, ¿no? A partir del chat o levantando la mano, les damos con mucho gusto la palabra. Entonces, ya sin más preámbulos, ¿no? Le doy la palabra al maestro Bruno Bellota Noguera. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias también a los organizadores del seminario por abrirnos este espacio que nos ayuda a realimentar y retroalimentar con sus diferentes participaciones nuestras tesis, ¿no? Y que muchas de las veces todos estos comentarios que son evidentemente para construir la tesis nos dan rumbo, ¿no? Y nos dan también guía, ¿no? Una luz al final también del túnel. Buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Como lo comentaba el doctor García Ayala, ¿no? Me encuentro cursando el doctorado en el tercer semestre, ¿no? Y parte de lo que les voy a presentar es el avance, sobre todo una contextualización, ¿no? Que quiero hacer hacia mi tesis, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Que justamente retomaría lo que diría Alberto Magnani sobre el lugar, ¿no? La importancia que tiene el lugar para el proyecto local, ¿no? Y que de ahí nace un poquito el tema de tesis, que justamente lo denominé como la habitabilidad hacia una integración del espacio público y arquitectónico como producto del proyecto urbano, intervención en urbanizaciones como actividades sociales y agentes de cambio. Mi director de tesis es el doctor Salvador Urrieta y parte del comité tutorial está el doctor Milton Montejano Castillo y el doctor Pablo Francisco Gómez Porter como tutor externo, el cual pertenece a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Un poco como pueden ver en la imagen, ¿no? Quería un poquito contextualizar lo que no es nada desconocido para la mayoría de las y los que estamos aquí, ¿no? Que es un poquito qué está pasando en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué está pasando en las Granadas, ¿no? Y en los alrededores. Si bien hay muchos estudios de las Granadas, ¿no? Y que también me sirvieron como base, como elemento, como tal, hoy vamos a contextualizar un poco el barrio de Santa Julia, ¿no? Este barrio Bravo, ¿no? O este barrio muy conocido no solamente por el Tigre de Santa Julia, sino por los diferentes altares a la Virgen de Guadalupe que hay alrededor de sus calles, ¿no? Y un poco también cómo las personas han ido apropiándose de su entorno local, su entorno urbano. ¿Sí se está viendo la siguiente lámina donde dice problemática? Sí. Perfecto, muchas gracias. Es que como no veo lo que estoy haciendo porque se bloqueó la pantalla, pues bueno, muchas gracias. Un poco o parte de la problemática, ¿no? El barrio de Santa Julia o la colonia Santa Julia, ¿no? Como se le denomina, ¿no? Nace justamente en 1902 como un poblado semirural, ¿no? Un poblado que estaba que fue planteado por parte del Porfiriato hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Después de la calzada de la Verónica, y que tenía estas condicionantes de nacer como este poblado semirural, y que se caracterizaba, yo diría que de cierta manera se caracteriza aún todavía por tener características de un barrio bravo, ¿no? Con una serie de vecindades, de calles estrechas, de callejones, el cual ha sufrido muchas transformaciones urbanas a lo largo de la historia, y hoy justamente, como lo mencionaba con anterioridad, me encuentro contextualizando el espacio, me encuentro contextualizando el entorno urbano en relación a la historicidad, porque este proceso evidentemente me va a ayudar a obtener muchísima información para seguir reorientando o reorganizando parte de las hipótesis de trabajo para que me den ruta, ¿no? En ese sentido. Parte del objetivo de la tesis, ¿no? Es el comprender las dinámicas socioterritoriales y la morfología urbana que se dan en la colonia con la finalidad de plantear un proyecto urbano que integre la ciudad tradicional y las megadensificaciones. Por eso justamente hablaba como de proyecto urbano, por eso necesitaba esta, por así decirlo, que va a ser una de las partes capitulares de la tesis, generar todo este marco histórico, ¿no? De dónde viene la Santa Julia, y también un poco ayudándome desde la perspectiva hacia dónde está yendo, ¿no?
Parte de los interrogantes que sugerí, ¿no? Como estas premisas iniciales para la tesis, hablo de por qué la colonia náhuatl ha sufrido mutaciones urbanas, de qué tipo de urbanización estamos hablando, por qué se está dando la anarquía en el espacio público. Parte de una hipótesis de trabajo, ¿no? que se sigue construyendo y se sigue consolidando, es dado que la colonia náhuatl es un territorio consolidado, no se puede apoyar el mejoramiento de su habitabilidad desde la masa construida. Este mejoramiento tendrá que suceder desde el espacio público a través de proyectos urbanos, con participación vecinal y con un enfoque prospectivo. Aquí ya cambié del barrio de Santa Julia a la náhuatl y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, porque hablar del barrio de Santa Julia es también hablar de la náhuatl o viceversa. Aquí hice este esquema, ¿no? Este esquema que me ha ayudado muchísimo y que también tendría que agradecerle a Juan Antonio, que debe estar por ahí, que me ayudó también a construirlo, ¿no? Como mi compañero de doctorado y mi compañero de línea. Primero, parte de las preguntas de investigación, ¿no? Esta primera gran pregunta de por qué la colonia ha sufrido mutaciones, formulé justamente la hipótesis que mencionaba con anterioridad, ¿no? Porque de ahí se va desmembrando o van saliendo, ¿no? Diferentes argumentaciones que me van a ayudar a trabajar una hipótesis, ¿no? Parte de los objetivos, al menos para contestarme esta pregunta, implica el comprender las dinámicas socioterritoriales y la morfología urbana que se dan en la colonia con la finalidad de plantear un proyecto urbano que integre la ciudad tradicional y las megadensificaciones. Cuando hago este cuestionamiento de qué tipo de urbanización estamos hablando, planteo esta hipótesis que la nueva cuestión urbana que engloba la colonia náhuatl es sobre la explotación del suelo a través de la geografía del poder, que va devorando lentamente a la misma. Y me lleva un poquito, esta hipótesis nace un poquito de leer a un italiano, ahorita se me fue el nombre, de su postura de la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, ¿no? Un poco cómo o quién está tomando las decisiones para terminar de consolidar o construir nuestras ciudades, ¿no? Parte del objetivo es mostrar cómo la colonia anáhuac se ha ido transformando a través de una contextualización histórico, social y espacial del barrio de Santa Julia. Recordar que el barrio de Santa Julia, ¿no? Y sus orígenes también rurales, también tiene orígenes completamente industriales y que lo vamos a ver, ¿no? Donde habría muchas fábricas y que actualmente, desde hace varios años, ¿no? Se está dando esta explotación del suelo, reciclando estas naves industriales a bajo costo, ¿no? Y generando vivienda, ¿no? Generando unas viviendas enfocadas a estas megadensificaciones, a estos proyectos arquitectónicos, por así decirlo, ¿no? Por ponerle un nombre, pero que no hacen ciudad, ¿no? Que no se entrelazan con este tejido urbano y sobre todo con el tejido social. ¿Por qué se da la anarquía en el espacio público? El poder influye en la dimensión espacio-temporal de la sociedad a través de violaciones a la normatividad urbana y al abuso del suelo. Parte del objetivo es describir cómo se ha acentuado el desarrollo inmobiliario en el entorno urbano. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante sobre toda esta contextualización y hacia dónde está yendo o se está encaminando la Santa Julia o la misma náhuatl como tal. ¿Hacia dónde está yendo la habitabilidad urbana con las nuevas megadensificaciones que emergen en la colonia? Las megadensificaciones son proyectos fuera de escala humana y urbana que generan una desarticulación en la colonia, enfocada a una sociedad líquida, como lo menciona Bauman, es decir, a una sociedad consumista, hedonista, interesada únicamente en el bienestar económico y que son carentes de vínculos. Parte del objetivo es analizar si el poder ha influenciado en la transformación urbana de la colonia y es también describir cómo estas megadensificaciones han afectado a los valores de la ciudad tradicional. Por otro lado,
cómo están afectando, ¿no? Estas megadensificaciones a la ciudad tradicional, a estos valores, a esta parte social o a este tejido social de la colonia. En la colonia Náhuac se está gestando una transformación urbana y social, derivado justamente de la construcción de estas megadensificaciones o megaedificaciones, por así decirlo. Proyectos que no hacen ciudad, que generan injusticias espaciales y sociales. Por otro lado, ¿en qué sentido la prospectiva puede complementar el proyecto urbano? La prospectiva, como herramienta para la anticipación al futuro, puede ayudar a gestar un proyecto urbano que dé respuesta a la presión inmobiliaria que se vive en la colonia, que es quien decide el rumbo de la ciudad. Como objetivo es construir la prospectiva con un enfoque hacia un espacio público polivalente para identificar los valores y cualidades del mismo. Y por último, es el proyecto urbano que coadyuve el proceso continuo de hibridación que sufre la colonia. Es evidente que las fuerzas económicas están por encima de las fuerzas legales cuando se habla del desarrollo de nuestras ciudades, donde el esquema inmobiliario es predominante, que afecta a la habitabilidad urbana de la colonia. La respuesta ante esta problemática puede darse a través de la participación ciudadana mediante la respuesta social, argumentando y construyendo un proyecto urbano. Como objetivo es conceptualizar el espacio público como un continuo de la vivienda que determine el futuro espacial y social. Parte de una de las imágenes que encontré en la mapoteca, ¿no? Y que me pareció como muy interesante porque fue como un pedazo de rompecabezas, ¿no? Y ese pedazo de rompecabezas ahorita lo van a ir viendo más adelante cómo lo fui armando, ¿no? Pero me pareció muy interesante todavía encontrar estos trazos y que era materia disponible, ¿no? Lo difícil fue encontrarlo, ¿no? Pero los beneficios para la tesis y para el desarrollo de la misma creo que pueden ser muy buenos, ¿no? El barrio de Santa Julia, ¿no? Ubicado en la colonia Náhuac, segunda sección, que se delimita por Mariano Escobedo, Marina Nacional, Felipe Carrillo Puerto y la Calzada México-Tacuba, cuenta con un número muy grande de altares de la Virgen de Guadalupe y que este proyecto se inició hace más de 70 años por una de las familias de la colonia. Hoy en día, en esta colonia se encuentra un foro cultural que está fungiendo como el corazón de la comunidad, ¿no? Un foro cultural que es que nutre el corazón cultural del barrio como tal, ¿no? Muy cercano al centro o a los orígenes o donde emerge esta vida barrial del barrio. Me hago este cuestionamiento, ¿no? En comparativa de estos dos mapas, ¿no? Este mapa de 1910, ¿no? Donde posiciona un poco la traza o la forma de la traza del barrio de Santa Julia del lado izquierdo, ¿no? Donde vemos un poquito cómo se iban consolidando, cómo iba emergiendo un poquito el tema de la ciudad. Estas líneas naranjas con estos puntos naranjas, que lo vamos a ver más adelante porque son unas estaciones preponderantes para el tema ferrocarrilero, por así mencionarlo, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Una imagen semiactual del 2021 y es cómo toda esta masa urbana se ha ido comiendo o cómo ha ido creciendo un poquito la ciudad, ¿no? Pero hacia dónde está yendo la Santa Julia, ¿no? Si somos capaces de devorarnos todo un territorio, ¿cómo va a ser o cómo debería ser este aprovechamiento de estas zonas industriales que en su momento le dieron larga vida al barrio, ¿no? Parte de esta imagen que expongo desde el primer día que entré al doctorado, ¿no? Que me interesaba muchísimo es cómo toda esta parte del Nuevo Polanco, ¿no? Ha tenido un impacto, y hablando desde el impacto negativo, ¿no? hacia sociedades muy específicas, ¿no? Y en esto, pues todas las colonias que ahorita vamos a ver más adelante que componen el barrio de Santa Julia, ¿no? Se ha antepuesto el tema económico que por el valor social, ¿no?
y es en donde sigo tratando de construir en este imaginario del hacer una idea de ciudad, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que esperamos versus cuál es la ciudad que nos están entregando? En esta contextualización histórica, ¿no? Y lo dividí como en dos partes, ¿no? Que ahorita lo van a ver, por eso el diagrama lo ven dividido en dos, ¿no? Hablar que el barrio de Santa Julia, ¿no? Y la colonia Nahua, que es lo mismo al final del todo, se podría decir. Hablamos que está sufriendo una mutación urbana clásica, ¿no? Se están dando transformaciones urbanas, ¿no? Y se están generando nuevas dinámicas sociales. ¿A raíz de qué? ¿No? Primero, a raíz de este auge inmobiliario que hubo del 2000 al 2006, generando complejos habitacionales, megadensificaciones, edificios mixtos o comerciales. Por otro lado, hablar de los cambios en las políticas, en las nuevas normatividades enfocadas al reciclaje, al modelo de ciudad compacta para densificar. Esto, evidentemente, por su alta plusvalía, por este valor del suelo, por su localización, ¿no? La localización juega un papel preponderante por su cercanía a Polanco. En esta parte de un poco de la perspectiva hacia dónde va, ¿no? Como con estos escenarios, parte de la investigación, ¿no? Y no sé si lo habían leído, yo no lo había leído hasta que empecé toda esta contextualización de lo que está pasando recientemente, pero también de lo que pasó cuando emerge la colonia, es que el Poder Legislativo el año pasado avaló 7 cambios de usos de suelo para dar paso para hoteles, 955 cuartos en total, y megaproyectos inmobiliarios en la colonia Granada y ampliación Granada, en los terrenos de Ejército Nacional 769, 843, Molière 515 y Río San Joaquín 498. Esto evidentemente va a tener una repercusión en la vida barrial de las colonias colindantes, así como ya el nuevo Polanco pues está pasando factura de lo mismo. Por otro lado, se está gestando, se está construyendo, ¿no? Y se están vendiendo estos nuevos departamentos en el proyecto de megadensificación Neuchatel, Cuadrante Polanco, en lo que era el terreno del patio de maniobras del Grupo Modelo, que es un terreno cercano a las 3 hectáreas. Entonces, imaginen o vean un poco la escala y la dimensión del terreno, con más o menos 1,300 viviendas en 8 torres. Es un proyecto que se dará o se terminará de construir en 2024. Si ya hubo un gran impacto con lo de Big Grand, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que al final se gestan varias torres al proyecto original, ¿qué va a pasar con la implementación de estas 8 torres, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Se está construyendo, ¿no? El proyecto de la Embajada de Estados Unidos, que se estima que para este año también se inaugure. ¿Ok? El barrio de Santa Julia como tal nace, como lo mencionabas hace rato, como esta zona semirural, como una zona fértil dedicada a la agricultura, ¿no? Y que tenía características de un barrio. El origen, ¿no? Y que lo vamos a ver situado en un mapa, es esta expansión urbana que se da durante el Porfiriato en el siglo XIX, donde se plantean dos posturas, ¿no? Lo que denominaban las colonias predilectas como la Roma o la Roma Sur, y las colonias populares como la Tlaxpana y la Santa Julia, donde se crean después del circuito interior, que antes era denominado como la Calzada de la Verónica. Por eso les decía que se notaba o se sentía estos terrenos en la periferia. Entre 1920 y 1930 se da este boom industrial, ¿no? Con la cervecería Modelo, la Chrysler México, al poniente y la ladrillera. Para 1980 y 1990, ¿no? Parte de la crisis inicia la parte del declive de la industria, que deja justamente
un gran vacío urbano. Entre 1988 y 1999, ¿no?, se empieza a dar este deterioro del paisaje urbano derivado a que se convierte en una zona en proceso de abandono. Parte de otro de los documentos que encontré, ¿no?, de México en 1909, en realidad yo me acerco más a 1909, ¿no?, este plano, porque ya aparece la Santa Julia, ¿no? A partir de los planos de 1900 empieza a aparecer la Santa Julia y ahorita lo vamos a ver más adelante. Si se fijan, está al lado de donde dice Municipalidad de Tacuba, ¿no? Y adelantito entre la franja verde y la franja amarillita, ¿no?, estaba la calzada de la Verónica, hoy circuito interior. Continuando con esta contextualización, ¿no?, y parte ya la parte actual de la colonia de Santa Julia, ¿no?, porque anteriormente veíamos la parte del cómo más o menos emerge el barrio de Santa Julia, ¿no? En la parte actual, primero, hay un impacto a raíz de la desindustrialización y la explotación del suelo, ocupando zonas vacías en proceso de deterioro, ¿no?, en colonias colindantes como La Granada y la Ampliación Granada. Actualmente se está dando la construcción de diversos desarrollos inmobiliarios y se ha dado otros proyectos, ¿no?, como lo es el proyecto de Capitolio en 2014 o Lago Park 3 en 2019 o Müritz 1, por así decirlo, que se está desarrollando, y entre otros que se siguen gestando, que se están construyendo o que están por comprarse los terrenos para proyectarse ese tipo de proyectos. Para 1979 y 1984 se da la construcción del rascacielos de la Torre de Pemex en la colonia Anzures. Evidentemente tiene un gran impacto en la colonia, un impacto para el crecimiento. En 1950 se da la construcción de la Plaza Galerías en el terreno en el que era del Liceo Mexicano, del Franco Mexicano, el cual conocemos que hoy está en Polanco. Para el 2000 se da la modificación del uso de suelo que pasa de industrial a habitacional mixto. Para el 2001 entra en vigor el Bando 2 como iniciativa del jefe de gobierno para repoblar las delegaciones centrales e impulsar la construcción de viviendas de bajo costo, reciclaje de zonas industriales y la construcción de Antara. Del 2004 al 2006 se da la construcción del proyecto o del desarrollo de uso mixto Parques Polanco en los terrenos que eran de la Chrysler y la disquera Peerless. Es un proyecto que más o menos abarca 6 hectáreas y 1,500 departamentos. Para el 2008, la construcción de la Plaza Carso en los terrenos de la llantera Tire. Para el 2011, y aquí vemos con el tema de Big Grant, ¿no?, y que no sabía hasta contextualizarlo, Santander Global Property, ¿no?, promueve un proyecto de densificación con el desarrollo Alto Polanco, que tenía en mente solamente una torre de 35 niveles en los terrenos de la PM Steel. Pero para 2014 se da la compra de Big Grant a este consorcio de Santander para el desarrollo de Alto Polanco para construir 6 torres de 35 niveles. De una torre pasamos a 6. Por otro lado, en el 2012, con el presidente Enrique Peña Nieto, se privilegia a un nuevo modelo urbano, que es la construcción de vivienda verticalizada y ultradensificada. Para el 2021 es lo que les comentaba de la aprobación de la construcción de los hoteles en las colonias colindantes. ¿Qué va a pasar para el 2025, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo la colonia? Y hacia dónde sobre todo va a ir el tema de la habitabilidad urbana de la misma. Este es uno de los primeros planos que encontré, con el cual retrabajé, tratando siempre poner como la traza de lo actual versus lo existente. En el recuadro rosa vemos la composición de lo que son la subdivisión de la colonia Náhuac, que es la Náhuac primera y segunda sección,
y la náhuatl Mariano Escobedo. Y si se fijan, para 1900 todavía no estaba planeado lo que era la Tlaxpana. La Tlaxpana se encuentra enfrente al lado de lo que era la calzada de la Verónica. Aquí, este plano de la expansión de las colonias es un plano de 1907, donde quise representar, ¿no? Si se fijan, el número 3 es la colonia Condesa, ¿no? La colonia 4 es la colonia Roma, y del otro lado, dividiéndolo esta franja, que era la calzada de la Verónica, se encuentra Tlaxpana, y lo otro es el polígono del barrio de Santa Julia como tal. En este polígono, estas secciones en gris, era esta parte rural y esta parte que todavía no estaba planificada, ¿no? Que eran todos estos terrenos para la agricultura. La foto del lado izquierdo, ¿no? Que me tuve que meter a investigar con todos estos narradores de la ciudad que van construyendo y que van narrando el cómo se da la ciudad, ¿no? Encontré esta fotografía que me parece muy importante entenderla por la importancia que tenía el ferrocarril, ¿no? En relación al barrio de Santa Julia, ¿no? La estación Santa Julia, ¿no? O la estación Julia del ferrocarril de Cuernavaca en las primeras décadas del siglo pasado. Hoy vemos, esta foto es tomada del 2009, ¿no? Vemos cómo en esa esquina ya justamente está la Universidad Campus Marina de la Unitec, ¿no? Pero al fondo, en este edificio blanco, vamos a ver lo que era la antigua estación como tal. Para 1910, ¿no? Aquí quise fraccionar un poquito del cómo son las colonias o cuáles eran las colonias en la actualidad versus el polígono que estaba llamado como la colonia Santa Julia, ¿no? Donde encontramos desde la colonia Náhuatl, ¿no? Primera, segunda sección, la Náhuatl Mariano Escobedo, la Náhuatl Los Manzanos, ¿no? Dos lagos, Lago Sur, Lago Norte. Vean cómo es también parte, o parte era la zona norte de la ampliación Granada y la zona norte de la Granada también eran parte del planeamiento original de la Santa Julia. Y otra vez, justamente en gris, ¿no? Dejo como estos vacíos que al final era estos terrenos hacia la agricultura, ¿no? Parte de esta imagen, ¿no? Es el cómo, ¿no? El cómo era esta vía ferrocarril o cómo era este cruce en ferrocarril de Cuernavaca que hoy actualmente es la avenida Mariano Escobedo, ¿no? Es una foto de alrededor de 1920. Quiere decir que más o menos ya llevaba 16 años de gestación de la colonia, por así decirlo. Hoy en día, lo que hablaba hace un momento, esa estación de Santa Julia, ¿no? Es una escuela para el ciclismo, ¿no? Es un edificio que tiene un gran valor histórico y una gran historia, que me parece que es uno de los hitos importantes para el barrio. Para 1927, ¿no? Quería poner también esta carta táctica de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Donde si bien vamos viendo cómo la colonia Santa Julia ya estaba consolidada, ¿no? Vamos bien, ya se puede ver el tema de la Tlaxpana, ¿no? Y lo que es la colonia La Verónica, que es la colonia Anzures. A un costado, estos terrenos que estaban sin ocupar, es decir, desde la parte urbana, ¿no? Se empieza a gestar, ¿no? Se empieza a generar esta transformación. Recordarán que en el plano anterior, ¿no? Era un vacío, ¿no? Para 1910 era un vacío. El colegio militar, ¿no? En Popotla,
y sus alrededores para 1929, ¿no? Evidentemente también es uno de los grandes testigos de la historia del barrio, ¿no? Como tal. Donde además, por ejemplo, podemos ver, o podríamos ver la nave del Cine César. Este plano que me pareció fundamental reconstruirlo, posicionando otra vez el tema de las colonias, y si se fijarán cómo el ferrocarril de Cuernavaca tiene gran incidencia porque fracciona al barrio en dos, ¿no? Y a todas estas colonias, ¿no? Que les da de cierta manera conectividad, ¿no? Era un poquito para contextualizar cómo estaba en 1930 y 1950 las rutas de ferrocarril y las rutas de tranvías como tal. Aquí podemos ver las diferentes estaciones como tal, ¿no? La estación Colonia, ¿no? O la estación Nonualco como tal, etcétera. El origen de la colonia Anáhuac surge por la necesidad de llevar mano de obra y servidumbre a las colonias porfirianas de San Rafael y Santa María la Ribera. Además de que ya existía el barrio de Santa Julia, hoy Colonia Tlaxpana, o como una de las partes de la Colonia Tlaxpana, con la fundación de la cervecería Modelo, que más adelante les voy a presentar una serie de imágenes, en el Lago Alberto, donde hay un gran auge de industrias como Chrysler, Laulera Euskadi, y que también con esto marcaría la desaparición de extensiones de alfares, ¿no? Además, que inicia la construcción de la escuela primaria Berlang, inaugurada por Plutarco Elías Calles, y que se extendía toda la manzana de las calles de Mechoro Campo, Marina Nacional, reducida para construir las tiendas del ISSSTE y las oficinas centrales de Luz y Fuerza, que hoy es un predio que está en liquidación, ¿no? El mercado de Santa Julia, que son dos mercados, ¿no? Contiguos, y que es un mercado que tiene los orígenes de los puestos de tablas que abarcaban el Callejón de las Brujas, la Laguna de Guzmán, la Laguna de Términos y Tonatzin, la zona de Cháchares que estaba enfrente de la parroquia del Divino Rostro. Para 1932, y quería posicionar esto, ¿no? Todavía me falta puntuar geográficamente alguno de los puntos, ¿no? Quería posicionar en estos puntos azules todo lo que he ido enmarcando en relación a la industria, ¿no? Podemos ver la cervecería Modelo, ¿no? La fundación donde luego se da una secundaria, el tema de la Euskadi, la fábrica de manteca, Chrysler, los discos Peerless que ya mencionamos con anterioridad, la PM Steel, la Gillette, la ladrillera, la chocolatería suiza, que está en lado Alberto y que permanece, pero que hoy tiene un uso completamente diferente, a pesar de que todavía tienen una pequeña tienda de la Suiza ahí. Esta es una imagen de 1930, ¿no? Que encontré en la página de denuncias de la delegación de Miguel Hidalgo, y que justamente así lucía, ¿no? Con el canal que cruzaba a un costado que se llamaba el río San Joaquín, y que hoy pues, lo conocemos como este río que ya no existe, ¿no? Que ya al final es una vialidad muy importante. La avenida Río San Joaquín, que a mediados de los años 70, desde el puente que se caracterizaba a esta importante vialidad del poniente de la ciudad, en los límites de la colonia Granada y Polanco. Como ven de fondo, se mira o se puede ver una de las naves de la cervecería Modelo sobre esta calle Alberto. Una imagen de 1930, ¿no? De el cómo era la relación de la industria con todas estas colonias y con todos estos terrenos que no sabían lo que les depararía en el futuro al ser hoy unas megadensificaciones que, insisto, irrumpen con los valores de la ciudad tradicional. En esta imagen, ¿no? Vemos la fábrica de dulces La Suiza, ¿no?
Vean lo que era, vean lo que es, donde todavía permanece un tramo de una fachada, pero es un acceso a un estacionamiento. Es una foto cercana a los años 40. Y vean también cómo ha cambiado, ¿no? O sea, de repente la modernidad o estos megaedificios, pues se han comido o se van comiendo vorazmente al barrio. Otra de las fotos, ¿no? Donde de fondo vemos las fábricas de Automex y la PM Steel, ¿no? Donde justamente está esta glorieta que le denominan Los Hongos, donde está el cruce de Mariano Escobedo con Río San Joaquín, con Ejército y con Tiers, ¿no? Para los años 80. Y donde está la secundaria técnica 5, Rafael Donde, que justamente era un terreno donde estaba una fundación. En 1938, y me pareció muy interesante porque no he encontrado una carta donde diga cuándo deja de desaparecer legalmente el nombre de del barrio de Santa Julia y se convierte en un nombre como tal de la cotidianidad, un nombre que se da en la vida barrial, un nombre que le da un carácter como tal a la zona. Si se fijan, para 1938, en los planes a partir de 1938 ya encuentro que solamente se le cataloga como Anáhuac, pero ya como Santa Julia ya empieza como a desaparecer al respecto ese nombre. La construcción de las oficinas de Petróleos Mexicanos en los años 60 fue vital, ¿no? Hoy lo encontramos en los alrededores, se ven las calles de las colonias Anáhuac y Verónica Ansúrez. Frente a este está Chocolates La Suiza. Abajo, donde vemos un mapa completamente actualizado, ¿no? Podemos ir de cierta manera midiendo, ¿no? Y qué es lo que quiero hacer a través de mapas más puntuales. Pues vean de repente cuántos megaproyectos voy leyendo, ¿no? Skyview, Vive Polanco, las oficinas de WeWork, que son oficinas en edificios, son megaedificios y megatorres, ¿no? Que no dialogan, por así decirlo. Y así podría ir leyendo uno tras otro, ¿no? En Zona Fitness Polanco ya veíamos el tema que estaba un gran edificio en la parte posterior, ¿no? Y así podríamos ir leyendo la colonia, ¿no? A través de estas megadensificaciones. En esta comparativa, ¿no? Y me parecía muy importante esta imagen de esta tienda o refaccionaria de 1970, ¿no? Donde si se fijan, todavía preexiste parte de la estructura original de estas accesorias, ¿no? Pero que ya también hay otro lenguaje, que es esta parte que para mí no dialoga y que es irruptiva, ¿no? Al espacio urbano, que son las megadensificaciones. Otra imagen más clara, ¿no? Del cómo crece tan rápido la ciudad, ¿no? Vean cómo de pronto para una foto del 2019, de julio del 2019, se nota un edificio que se está construyendo, pero para el 2021, 2 edificios de repente ya consolidados que en esta imagen no aparece. ¿Hacia dónde, insisto, por eso me hacía este cuestionamiento, hacia dónde está yendo nuestra ciudad y hacia dónde está yendo este barrio en particular? Este mapa, ¿no? Que son datos que saqué de un plano que mandé pedir por Mercado Libre porque lo encontré afortunadamente, que es el plano de la Ciudad de México para la 8ª Feria Mexicana del Libro, el 50enario de la Revolución Mexicana, donde habla de toda la Ciudad de México en sus periodicidades, ¿no? Y entonces hablábamos del cómo se fueron conformando las colonias en relación a los años, ¿no? La imagen de fondo, ¿no? Es de 2022, es actual, una imagen satelital.
donde lo rosa es parte de la delegación Miguel Hidalgo, donde el continuo de esta línea gruesa, por así decirlo, es el polígono como tal del barrio de Santa Julia, y que lo componen diferentes colonias como tal, y por eso me parecía muy importante como ir registrando siempre el polígono en relación al actual y en relación a esta conformación urbana que se dio en el tiempo, ¿no? El polígono más viejo, ¿no?, que data de 1900 y 1910, que podríamos decir que son en relación a los orígenes del barrio de Santa Julia, es la colonia Náhuac, ¿no?, segunda sección, este fraccionamiento que delimitó que fuera de pronto la segunda sección. Pero si se fijan, la segunda sección está dividido como en dos, ¿no?, en dos secciones. Pero una de las conformaciones de la segunda sección es es todavía anterior, ¿no? Es de 1845, ¿no? O sea, 1845 a 1900 se da el tema de la náhuac primera sección, ¿no?, y parte de la náhuac de la segunda sección. Aquí vemos la Escuela Nacional de Maestros, por aquí veíamos el Colegio Militar, ¿no?, donde mencionábamos esta nave industrial que estaba por aquí, por donde les estoy pasando el cursor. Y vean cómo esa colonia, la colonia náhuac primera sección, hasta está dividido estas conformaciones como urbanas, ¿no? De pronto tenemos un gran predio, en realidad es un gran predio que se gesta entre 1940 y 1953, ¿no? Y las otras colonias que se empiezan a conformar, la otra parte de la colonia, ¿no?, con esas manzanas, en 1921 y 1921 y 1930. Las granadas o la ampliación Granada o la colonia Granada, ¿no?, que igual son de 1940 y entre 1921 y 1930, ¿no? Y por otro lado, están, ¿cómo se llaman? Está todo lo que es la reforma, todas las pensiles, ¿no?, o la ampliación Popo, que justamente son colonias que se desarrollan entre 1930 y 1940. Este es un mapa, ¿no?, sencillamente para ubicar el tema de la traza urbana, ¿no?, de Santa Julia, ¿no?, en relación a la delegación, ¿no? Si se fijan, es un rosa más tenue. Y aquí en estas líneas punteadas nunca dejé de lado la Granada y la ampliación Granada, ¿no?, que no eran parte de la Santa Julia, pero que a mi parecer tenían una gran influencia, ¿no?, como tal. Y esto es lo que vemos para el 2022, ¿no? O sea, esto es lo que está pasando, esto es lo que se está gestando, ¿no? Aquí pues me faltan fotos actualizadas porque estos edificios ya no tienen estas grúas, ¿no? De repente vi ya son las diferentes torres que mencionábamos, ¿no? Y entonces es una ciudad completamente verticalizada. Y esto es estos proyectos son los que se están vendiendo, ¿no? O sea, de baja o de gran escala, pero que al final estas megadensificaciones que no conectan con el tejido urbano, ¿no?, con el tejido social. Esto es parte de la Santa Julia, ¿no?, de lo que está pasando, y de pronto encontramos estos altares que mencionábamos con anterioridad, o estas fotos de fondo que de repente el barrio cambió porque tiene que dialogar, ¿no?, de estos nuevos vecinos en relación a los vecinos que ya estaban en la colonia como tal. Parte de la problemática como tal, ¿no?, y que lo vamos viendo en temas de imágenes, que lo podemos ver claramente, ¿no? Es como este diálogo de esta ciudad verticalizada con este diálogo de la vida del barrio, ¿no?, que esta panificadora Guayaba como tal es muy famosa y es uno de los recomendables para visitar en el barrio como tal, ¿no? La colonia Náhuac está sufriendo una mutación urbana clásica entre un barrio tradicional y una urbanización que entra dentro del marco de la globalización, que dislocan la vida social.
se establecen nuevas dinámicas sociales a raíz de la búsqueda del desarrollo inmobiliario y que por otro lado, como lo mencionaba con anterioridad, la localización que juega un papel muy importante por esta conectividad con Polanco en términos del valor del suelo, ¿no? En términos de estas relaciones céntricas, por así decirlo, de la ciudad. Parte de otra problemática es la cara que a veces no miramos o que no queremos mirar o que posiblemente desconocemos, ¿no? Esta parte del nuevo Polanco que está muy, muy estudiada, pero me parece que todavía hay muchos vacíos y que se tiene que seguir estudiando para de cierta manera combatirla, por así decirlo, por las afectaciones sociales y hacia nuestros barrios, cómo la está afectando. Pero lo que hablábamos del tema de la plusvalía como tal, ¿no? O sea, a raíz del sismo, toma gran importancia el valor del suelo de la colonia Náhuac, por su cercanía, por su conectividad, ¿no? Porque es diferente mirar a que de pronto Popotla, que se están dando nuevos edificios y demás, es todavía más lejano, ¿no? Y que no está tan conectado como es parte de la Náhuac. Y también parte que les invito a que lean y sigan las redes sociales, porque el mismo barrio como tal tiene redes sociales en Twitter y en Facebook, ¿no? Como el barrio de Santa Julia. Siempre hay pues, noticias de la inseguridad que se vive, que de pronto agarraron unos narcotraficantes en una casa, ¿no? Con no sé cuántos kilos de lo que sea, o arrancaron una célula de delincuentes que asaltaban bancos. En realidad es un foco rojo, ¿no? Un foco rojo y es una de las colonias en la Miguel Hidalgo que sufre mayor violencia, ¿no? Y que sufre mayores delitos, ¿no? En cuanto a transeúntes, vehículos o negocios en la misma colonia. Parte de la justificación, y me pareció muy importante esta serie como de imágenes, ¿no? Como esta parte del retablo, de lo que hablábamos, la importancia del retablo, ¿no? El retomar este valor y este proyecto que tuvo una de las familias en los años 70, las antiguas maneras de vivir con las antiguas construcciones, ¿no? Y esta parte de los patios, de las vecindades, ¿no? Donde la gente dialoga, ¿no? Como tal. Y estos proyectos que se están construyendo, ¿no? Entonces, como lo hablaba anteriormente, pues se está dando, ya hay un diálogo que se tiene que dar, ¿no? Y que se tiene que trabajar. Evidentemente se tiene que trabajar desde el estudio y desde la conciencia. El tejido urbano puede estar sufriendo una incongruencia en su funcionamiento. Esta disfuncionalidad nos lleva a una habitabilidad deficiente, donde se busca recomponer el tejido urbano que incida en el tejido social, ya que también hay una población nueva, con la finalidad de mejorar la habitabilidad. El ámbito urbano. Todo esto sucederá por medio del espacio público con un proyecto urbano apoyado de la prospectiva. Parte ya de las consideraciones de cómo he ido construyendo un poco los temas, ¿no? Donde primero, ¿no? Es fundamentar este proyecto urbano con esta visión de prospectiva, ¿no? En esta idea de ciudad en crisis, que es lo que veíamos, ¿no? De esta zona, en términos de la escasez de suelo, en términos de este suelo ocupado, ¿no? En términos de esta ciudad capitalista y esta ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos, retomando ese autor italiano que espero darles el nombre como al final, porque ahorita se me olvidó. En este proceso natural de la ciudad, que es el proceso de reuso de la ciudad, ¿no? Y que nos lleva a un concepto de construir o intervenir sobre lo construido, como lo dice León Krier, ¿no? Como tal. Y es esto hacia dónde queremos dirigir como la mirada, ¿no? Este proyecto urbano, ¿no? Tiene que dar respuesta a esta explotación del suelo y a la generación
de, de los nuevos desarrollos que se están dando, que entran en estos esquemas de renta, en este sentido de que la población se está transformando, se está actualizando, que hay un proceso continuo de transformación urbana como tal de la colonia, con este avance voraz, ¿no? Que está generando diferentes problemáticas que mi tesis no va a abordar, ¿no? Pero que son evidentes, ¿no? Como la segregación, la marginalidad, parte de la residencia temporal, la falta del sentido de pertenencia, la pérdida de las relaciones vecinales y el riesgo que está corriendo la habitabilidad, ¿no? Conforme al deterioro de la calidad de vida como tal. Esto, en esta sinergia que hace con estos proyectos pueden terminar evidentemente con los valores de la ciudad tradicional, ¿no? Estos valores que vienen desde los cierres de las calles que se dan para estas festividades religiosas, ¿no? Sobre todo el 12 de diciembre en relación a la Virgen de Guadalupe, con sus altares y retablos. Y que evidentemente en el barrio hay un gran sentido de arraigo, hay un gran sentido de pertenencia, porque hay diferentes organizaciones vecinales que se juntan y que de cierta manera han parado estos proyectos momentáneamente. Aquí no me gustaría profundizar en el parte metodológico, ¿no? Pero será importante lo que mencionaba de la parte de fundamentar este proyecto urbano, ¿no? Con este enfoque prospectivo, ¿no? Y este enfoque prospectivo tiene que ser a través de la participación vecinal como tal. Parte del marco teórico, ¿no? Como tal, en este primer diagnóstico, ¿no? Donde hablo de esta contextualización histórica, donde también tengo que hacer una contextualización social de esta población que se transforma. Y esta mutación urbana pues, se va a dar a través de los mapeos, como ya un poco lo vieron como tal, ¿no? Estas variables dependientes van en relación a la habitabilidad del espacio público y las variables independientes en relación a el proyecto urbano, la participación vecinal y el enfoque prospectivo. En el marco teórico que estoy construyendo en relación a conceptos como espacio público, como el tema de los procesos o los diferentes procesos urbanos, como la regeneración, la revitalización, la renovación, la habitabilidad no solamente en términos urbanos, ¿no? y en términos filosóficos como el habitar, como hablar de Heidegger o retomar a Miguel Hierro o a García Olvera, ¿no? Que también me ayudan a construir una postura, ¿no? Del proyecto urbano, leyendo a François Tomás, a Choé, a López Rangel, al doctor Tena y al doctor Urrieta, y que me ayudan a generar una postura crítica de este imaginario de la ciudad que al menos desde mi perspectiva espero. Parte de este cuerpo teórico, ¿no? Por ejemplo, Moreno cita que la habitabilidad urbana como uno de los factores que permiten el desarrollo de la calidad de vida dentro del espacio urbano. Por ejemplo, para Bojigas, el espacio público, cuando en un barrio degradado o no conformado urbanamente se reconstruye o se construye un espacio público, este actúa como un spot ejemplar, como un motor de regeneración del entorno bajo la iniciativa de los propios usuarios, incluso provocando nuevo equilibrio de la demografía, a menudo alterada por la presencia de condiciones físicas y deficientes por la falta de una estructura de vitalidad y de significación y representaciones urbanas. Mencionar que el texto o libro de los lápices de oro es espectacular, ¿no? Y nos contextualiza un poco la importancia del espacio público en el proyecto urbano. Para Julio Alguacil, ¿no? Un catedrático español, el espacio público hay que entender que la ciudad es el espacio de y para los ciudadanos y se concibe desde la participación ciudadana de los mismos, que evidentemente representa el punto de encuentro donde se conjuntan físicamente la diversidad y las necesidades comunes de los habitantes. En términos para el proyecto urbano, ¿no? Retomando a François Tomás,
es la transformación urbano-arquitectónica que toma en cuenta de manera fundamental a los actores sociales que protagonizan la ciudad y que diseña los diversos sectores de esta. De acuerdo ya no a aislados preceptos formales estéticos, sino según la dinámica y con la participación de esos actores. Es decir, asume la construcción social de la ciudad y en consecuencia asimila e implica a sus habitantes. Por otro lado, Bohigas menciona que el concepto del proyecto urbano se refiere principalmente a una manera particular de intervenir y gestionar la ciudad. Consiste en una forma de construir la ciudad de manera más operativa que normativa, y se plantea una posición alternativa al urbanismo tradicional, cuya naturaleza normativa basada en la zonificación ha dominado las maneras de planificar el territorio. Por otro lado, López Rangel habla que el proyecto urbano debe entenderse como la consideración de las múltiples determinaciones sociourbanas y ambientales de un sector de la ciudad para plantear acciones de renovación, rehabilitación de una colonia. Tiene que dar una respuesta integral a la problemática encontrada en la misma, conociendo todos los procesos que intervienen en la misma, tanto agentes endógenos como exógenos, y priorizando la calidad de vida de la población de la colonia. Y por el otro lado, el doctor Salvador Urrieta menciona que el proyecto no se realiza de manera casual o gratuita, se cumple en medida que existe un compromiso político-social. Puede ser pensado no como una imagen finita, sino como un proceso renovable de acciones del tejido social sobre el tejido urbano. Parte de estas primeras observaciones, ¿no?, que hago es que el espacio público debe tomar la pauta para hacer reaccionar a las viviendas. Es evidente que el problema de las megasificaciones va en incremento, y si hoy no se empieza a actuar al respecto a través de la participación ciudadana, pasó lo que le pasó a las Granadas. El riesgo que corre la habitabilidad urbana y terminar con la ciudad tradicional es latente. ¿Hacia dónde va la vida barrial con el impacto de estos proyectos que van explotando el suelo y que van devorando nuestros barrios? Se puede alcanzar una mejor calidad de vida con la implementación del proyecto urbano, con un enfoque prospectivo, con participación ciudadana. Y para terminar, ¿no?, que hablaba del lugar al principio, y me gustaría hablarlo como al final, citando a Magnani, ¿no?, en el 2011, en su libro del proyecto local, habla de que el lugar, en tanto que objeto de estudio, es el punto más fuerte, y que en una acepción antropológica del concepto, este asume rasgos multidimensionales y complejos propios de su proceso de conformación, que se resiste a cualquier tipo de reduccionismo disciplinario para su interpretación. Y por otro lado, el lugar, en tanto que ambiente del hombre, es la vía de ingreso a la interpretación de las dimensiones particulares que lo conforman: el medio natural, el medio construido y el medio social. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al maestro Bruno por esta excelente ponencia. Muy interesante todo lo que nos cuenta, y es importante, ¿no?, pues reflexionar sobre qué tipo de ciudad es la que estamos construyendo actualmente. Y algo que se me hizo muy interesante es, a través de este recorrido histórico, ver, ¿no?, cómo ha ido desarrollándose esta ciudad, pero también esa mirada de espejos. Me gustó mucho, ¿no? Cómo ver lo que está ocurriendo actualmente en Anáhuac, lo que pasó en algún momento en Granada y empezó en Granada. Que son entornos muy cercanos, y tenemos ahí tal vez parte de esa respuesta prospectiva, ¿no?, de qué puede pasar con Anáhuac si no se hace algo para detener estos intereses inmobiliarios, principalmente, ¿no? Y no se equilibran con otro tipo de intereses donde se respete más a la población local. Ajá, pero vamos a dar paso, ¿no?, a la intervención de la comentarista para esta sesión, que es la maestra Blanca Margarita Gallegos Navarrete, doctora también, ¿verdad?, en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo,
que, digamos, ha estudiado entre otros lugares este mismo entorno y es habitante de ahí, de la náhuatl. Ajá. Gracias. Bien, ya el maestro Bruno Bellota hizo un recorrido, yo solamente voy a complementar, porque pues este también fue mi tema de estudio. Y en torno a lo que él comentaba, ¿no? Esta conformación de lo que fue el barrio de Santa Julia. En principio, podemos ver, por ejemplo, en este plano de 1910, que cuando se da este fraccionamiento, lo hacen a fines del siglo XIX, casi empezando ya el XX. Obviamente no se construye en ese momento, pero el diseño de la colonia Santa Julia, todas las manzanas y todas las calles tenían la misma sección, no importando que por aquí atravesara la vía del ferrocarril, y definitivamente la calzada, que ahora se llama Mariano Escobedo, era un camino hacia Chapultepec. Colindando con esta colonia, pues teníamos el río San Joaquín, que en la actualidad es una gran avenida, pero que a partir del punto de lo que hoy, de lo que fue la Glorieta de los Hongos, porque ahora ya es un distribuidor, cambia su trazo para irse un poquito más al norte ya como vialidad. En esta parte teníamos el rancho de los Ansures y de este otro lado la hacienda de los Morales. Y esto va a influir mucho en cómo se va a ir afectando la colonia Santa Julia. ¿Por qué? Porque a la hora que hacen la testamentaría del rancho de los Morales, la dividen en diferentes sectores. Entonces, un sector va a ser el que está entre lo que era el Carril Grande, que hoy es Ejército Nacional, y lo que es Ferrocarril de Cuernavaca. En esta zona se va a generar lo que hoy se conoce como las granadas. Y esta zona la van a vender para uso industrial principalmente, y solamente en una parte van a ubicar lo que es el hospital, ay, ahorita se me fue el nombre. El Español. El Hospital Español, gracias. Esta zona era muy fértil, pues se ubicaba entre dos ríos. Este río, que ya dijimos San Joaquín, y el otro río, que es el río de los Morales, que hoy sería Campos Elíseos. Esta zona se va a desarrollar muy posteriormente a lo que es la colonia, bueno, el barrio de Santa Julia o colonia Santa Julia. ¿Por qué? Porque hubo ciertos problemas en cuanto a esta parte de la testamentaría. Y obviamente el rancho de los Morales era muy grande, ese planito no lo traigo, pero una parte es donde se va a desarrollar lo que hoy se conoce como las Lomas de Chapultepec. Y como les decía el maestro Bruno, en realidad lo que hoy se conoce como, bueno, lo que era la colonia Santa Julia va a sufrir modificaciones. ¿Por qué? Esa parte tampoco la pude investigar a partir de cuando pierde el nombre de Santa Julia y se empieza a convertir en diferentes colonias. Yo supongo que es a partir de su patrón de crecimiento, porque si bien como fraccionamiento en plano se dan ya todas las manzanas y todas las calles iguales, en la realidad, cuando se empieza a vender, pues obviamente lo primero que se va a desarrollar es la parte que está más pegado a la calzada de la Verónica, pero va a ser una sociedad más bien, de hecho la dueña de ese rancho, cuando hizo este fraccionamiento, para ella la idea no era para gente de alto poder adquisitivo, porque además el único camino que comunicaba pues era la calzada México-Tacuba. La calzada de la Verónica no era más que un camino que iba paralelo al río Consulado, porque estas dos afluentes formaban el río Consulado que se iba hacia el norte
y da vuelta, pues ahí donde todos conocemos la calzada Consular. Y entonces se atraviesa la revolución, seguramente esta otra zona se va a desarrollar tiempo después. ¿Por qué esta idea? Porque realmente la gente que vive ahí, la que se identifica como Santa Julia, es la que vive en la zona norte de lo que es Marina Nacional. Esta parte que es la colindancia es lo que hoy es Río San Joaquín, porque no estaba aislado, o sea, sí era una zona agrícola, pero ya existía el pueblo de San Juanico. Entonces, este era el camino a San Juanico. Y todavía conserva, no como pueblo, pero todavía conserva ese nombre. Y entonces va a haber zonas que se van a dividir y entonces se hacen lo que decía el maestro Bruno, se van a hacer pequeñas callejuelas, porque en principio todas las manzanas eran grandes, por eso es una zona altamente codiciada, porque los predios iban de 500 metros hacia arriba, 500 metros cuadrados, y entonces se va a dar una alta densidad, mucha vivienda plurifamiliar, pero como vecindades en ese tiempo. Y entonces tenemos colonias que a veces son solamente un par de manzanas, como lo que es Lago Sur, Lago Norte, Peralitos, Los Manzanos, y luego se vuelve un tanto en incertidumbre, porque, por ejemplo, en este cruce de lo que es Mariano Escobedo, que lo van a ampliar y le van a hacer mejoras a partir de lo que es Polanco, en esta esquina, Mariano Escobedo y Marina Nacional, pues hay dos letreros que indican la colonia, pero una dice Los Manzanos y la otra dice Anáhuac. Y esto se va a ir, en esta parte es lo que es Lago Yelmar, y en el otro tramo es Lago Chem, por aquí anda el metro, del metro San Joaquín, y todavía va a abarcar colonias como la Ampliación Popo, la Popo, y esta última que, no me acuerdo. Esto va a colindar con lo que va a ser la irrigación, por acá anda la ampliación Granadas, y esta idea del nuevo Polanco, pues va a surgir a partir de un imaginario, ¿no? Polanco, pues es una de las colonias, si no es que es la más cara de la ciudad, pues es una de las más caras. Entonces, cuando viene esta sustitución de la industria, pues aquí es donde va a arrancar y va a rebasar los límites que en ese entonces era Río San Joaquín. Pero la traza no se pierde hasta que empieza el nuevo Polanco. Toda esta parte, al estar colindando con Río San Joaquín, al tener industria en esta zona, también va a hacer o lo van a vender para uso industrial. Entonces se va a perder la traza porque fábricas como la cervecera, la Chrysler, todas esas van a absorber calles. Y lo mismo hizo aquí la Ford, también absorbió calles. ¿Cómo compraron las calles? Pues es una incógnita. En toda esta colonia, digamos, además de lo que ya mencionó el maestro, tenemos otros corazones de lo que es la Santa Julia. Una es el Parque Salesiano, que es este rectángulo. Y otro es el mercado, que en realidad está en la colindancia entre lo que era Santa Julia y la Tlaxpana, y que hoy en día le cambiaron el nombre a Mercado Anáhuac, pero la gente lo sigue llamando Santa Julia. De ahí lo que ya les mencionaba el maestro, que pues realmente la gente se identifica con ese nombre, hay una identidad hacia lo que es el barrio, y me hace mucha gracia porque la Ciudad de México lo promueve como uno de sus barrios mágicos. Pero cuando ponen los mapas y le dan ustedes clic en dónde está el barrio Santa Julia, pues en realidad ya no existe con ese nombre. Y entonces los mandan ahí por Peralvillo, los mandan por allá, por San Rafael, porque salvo los que estamos más involucrados o la gente que ahí vive,
pues ese nombre sigue quedando en el imaginario de la gente, pero sobre todo en esta zona. La otra zona donde está pasando Mariano Escobedo, pues ya no lo identifican como tal, ya no se identifican como lo que fue la colonia. No les pregunté si veían mis imágenes. Se ve, perfecto. Y entonces el maestro ya les hizo todo un recorrido de cuáles eran o cuáles son esta parte, cómo eran las industrias, la cervecera, aquí vemos cómo se rompió la traza, cómo fueron absorbiendo manzanas, la Chrysler, la PM Steel, donde ahora es Alto Polanco, la de Discos Peerless. Ese solamente lo saqué a partir de las referencias de la gente que ahí habita. ¿Por qué? Porque pues ya no existe y pues nada más así haciéndome referencias. ¿Y por qué es importante para el imaginario de la gente? Pues porque ahí grababa los discos Pedro Infante, ¿no? Entonces es así como un ícono. La Firestone, que está más acá, la Gillette, que es esta parte, que ahora es Fantasías Miguel, la ladrillera, por aquí anda, aquí está, que fue una de las primeras fábricas que emigraron por ahí de los 80s y que hicieron toda una unidad habitacional, pero dentro de esa unidad aún existen los chacuacos de esa ladrillera y realmente pues ni siquiera están promocionados. Yo digo, es parte del patrimonio de esta colonia y los vecinos que no conocen su valor pues lo que quieren es tumbarlos porque les parecen peligrosos durante los sismos. La chocolatera, que ya les mencionó el maestro Bruno, que está aquí donde esto es Lago Alberto. Y lo que les decía, la traza de Río San Joaquín se viene para acá, pero la avenida pues siguió hacia el otro lado. La cervecería Modelo, aquí vemos el por qué se asienta aquí, pues es una zona con mucha agua. Casi excavan ahí y le sale el agua. Es más, se dice que varias de estas industrias tenían su propio pozo. Entonces, y esto que se ven los arbolitos es el río San Joaquín. Y una persona que llegó a trabajar en esta zona industrial decía que no había este problema de la vivienda porque la gente podía vivir en la colonia Santa Julia, que era barata, y trabajar en la zona industrial. Y que ahí en Río San Joaquín, pues luego iban a hacer sus convivios, quemar llantas para hacer sus convivios, sus tacos y demás. Vemos la Chrysler, este mural ahora está allá en el conjunto Alameda, la Gillette, la Firestone, la PM Steel, que antes fue la H Steel, ahí había un reloj que era de la hora nacional, ¿no? La hora exacta. La Peerless, perdón, no lo puse en modo de... Vemos aquí cómo era esta zona, esta es de 1954. La Fundación ICA tiene todo el acervo fotográfico de Aerofoto. Entonces, pues, dado que esta zona también en su momento se promocionó comercialmente, pues tienen fotografías aéreas oblicuas, a estas se les llaman oblicuas. Y esta es la imagen de lo que era la glorieta de los hongos. Ay, no sé qué hice. A ver. Se salió de la presentación. Es que le puse ocultar para que no estorbara el letrerito. Y ahora sí lo ven. Así es, sí, perfecto. Sí, ya se ve. Bueno, esta era la glorieta de los hongos, era una glorietota, pero cuando hicieron el distribuidor, lo único que hicieron para remembrar esta glorieta, pues fue hacer fuentes similares en las zonas residuales de este distribuidor. Tuvieron que cortar parte de la escuela que les mencionaba el maestro Bruno.
creo que ¿Por es qué se acá. llamaba de los hongos, Margarita? Sí, aquí los estos, ¿no? ¿Perdón? ¿Por qué se llamaba de los hongos? Porque tenía una fuente como un hongo y con Ah. otros así en los alrededores. Entonces, Claro. el nombre que se le quedó era eso de la Sí. glorieta de los hongos. Aquí sí ya se ve la traza de Mariano Escobedo como tal, y hay un conjuntito de 10 casas y una casa que está enfrente de ellos, que son de los primeros habitantes de la zona, y que pues han sufrido mucho esta presión inmobiliaria, pero que en su memoria tienen pues cómo fue cambiando toda esta zona. Entonces, para no aburrirlos, pues luego viene la desindustrialización, que ya les mencionó el maestro Bruno, 2001, 2004, 2005, 2007, cómo se va transformando, se van a dar. El primeritito que empezó fue Tres Lagos. ¿Por qué? Pues porque era una de estas manzanas que formaban, que son de estas colonias de Lago Norte, Lago Sur, y esta era Tres Lagos. Entonces, se da este conjunto que era más bien de nivel medio. Pero luego de ahí se va a empezar a generar una serie de unidades que todas llevan así como que su apellido Polanco. ¿Por qué? Pues por un imaginario de que ustedes ya no van a ser de la náhuatl, van a ser de Polanco. Aunque su recibo siga diciendo Las Granadas, o siga diciendo Anáhuac, o siga diciendo Mariano Escobedo, o sea, cualquiera de los nombres de las diferentes colonias. Y luego, bueno, se va a empezar lo que es Parques Polanco, lo que es PM Steel, también lo van a vender. Va a ser primero una de Santander, era una sola torre, como les decía el maestro Bruno, pero ya desde un principio tenían planteadas 6 torres. Sin embargo, a la gente le daban a tole con el dedo, perdón por la expresión coloquial. ¿Por qué? Porque tenían ahí sus anuncios, desafortunadamente esas fotografías las perdí con un teléfono, en donde decían que iba a ser una sola torre de 39 niveles y que todo lo demás iba a ser área verde. ¿Y cuál? Mentira. Y después lo venden a Big Grand. Y todos son como pequeñas fortalezas. Digamos que lo menos peor de aquí es Parques Polanco, porque aquí sí, desde que lo empezaron a vender, hicieron sus áreas de donación, y aunque tardaron mucho en construir un parque público, la presión de la gente, no la gente de la náhuatl, la gente de la náhuatl protesta, se queja, pero nunca lo hace de manera que realmente sus quejas o sus protestas puedan ser llevadas a un ámbito legal. En cambio, los de Tres Lagos, los de Pórtica, Mantas, los grupos sociales son a través del internet, presionaron para que se hicieran este parque y que además lo abrieran al público. Pero curiosamente el parque quedó dividido en 2. ¿Por qué? Porque hicieron allí una salida de estacionamiento. Ahí también está Vancomer, que el edificio que está pegadito a Mariano Escobedo, son pocos niveles, son más de 12. Pero atrás está el otro que anda en 30 y tantos. Big Grand, que son 39 niveles, y ya de ahí, digamos, esto yo lo hice en 2017, y que ahora, por ejemplo, una de las imágenes que manejaba el maestro Bruno está sobre el lago Chem, no recuerdo el nombre, pero también lleva el apellido de Polanco, o sea, ya ni siquiera está cerca de esto. Y entonces, esta reconversión, pues aquí están los diferentes conjuntos de esta zona. Aquí tenemos lo que es este edificio de oficinas. Es muy curioso porque la manifestación de construcción nada más decía 2 niveles hacia arriba y 4 niveles de sótano. Y durante mucho tiempo ya estaba funcionando y no le habían puesto el número. Y hasta que regularizaron el asunto, ya le pusieron el número. Entonces, ¿por qué? Pues porque según el programa delegacional, aquí no se permitían más que 10 niveles, 13 niveles con una norma especial
¿Y cuál? Pues Parques Polanco, hay edificios, empezaron así en 10, 12 niveles, pero ya los últimos andan en 20 niveles, y este es Big Grand, que son 39 niveles. Esta es la Torre de Vancomer, y todo lleva el apellido de Polanco. Aquí está Cosa Horrenda, pero perdón, que está ya más hacia lo que es Ejército Nacional. Los impactos viales, que ahorita afortunadamente han disminuido a partir de la pandemia, impactos en lo que es saturación de vialidades, pero también hay impactos positivos, no en todo, pero sí, por ejemplo, hicieron el parque lineal, porque pues aquí juntito, estos juegos ya corresponden a lo que está entre lo que queda de la cervecera, una bodega, y lo que es Tres Lagos, y queda hacia lo que es Parques Polanco, entonces no podía estar tan feo. Mientras que otras zonas, está en el otro extremo, ya llegando hacia lo que es Carrillo Puerto, en donde cruza con Carrillo Puerto, y pues ahí ya no pusieron lo bonito. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, aquí todas las quejas. Según esto hicieron medidas de mitigación, que realmente ya no se usa esto de las medidas de mitigación, sino son medidas de integración. Y entonces en la zona bonita, pues cambios para que se viera mejor, que la verdad, en contrapartida, pues vamos viendo pues lo que esto está a las orillas de las vías del ferrocarril, ¿no? Y esta parte de lo que es esta apropiación de la gente del espacio, ¿no? Y dicen, bueno, pues ellos sí reusan, ¿no? Aquí están las macetas, los WC convertidos en maceta. La gente se apropia de su espacio público, ¿no? Esto está a media calle y sigue estando. En cambio, la pulquería La Chiripa era ya la única pulquería que quedaba en toda la zona, con una antigüedad desde los años 30. Y la quitaron porque pues no iba bien, no sé cuál es la razón real, ¿no? Pero pues parece ser que como que no iba bien con esta imagen del nuevo Polanco. Y vemos aquí esta parte de la ciudad sacralizada, ¿no? Cómo la gente se reúne, lo que les decía el maestro Bruno, para celebrar principalmente el 12 de diciembre. Y lo que les decía, ¿no? La zona bonita y la zona ya no tan bonita. Y como la gente nunca le preguntaron, pues de repente ya veíamos sus famosos maceteros ahí volteados o vandalizados. La diferencia entre la zona bonita y lo que es el barrio. Enfrente de que nada más lo ponían en las noches, había un local, bueno, no era local, era una sola puerta, en donde de repente se veía que a las 11 de la noche empezaban a llegar coches, y no de mal ver, ¿eh? Y de repente pregunto, bueno, ¿y por qué? Y me dicen, no, es que aquí venden unos tacos los mejores de la colonia. Pero recientemente que pasé, al parecer esa persona ya falleció. Entonces vemos esta diferencia de la interacción social, de lo que es el comercio, en donde podemos decir, ya mira, vamos a las quecas de la tía Rosa, donde la gente se conoce, donde hace vecindad. Y con respecto a todo lo que es la zona bonita, que lo único que ve uno cuando va a nivel de calle son muros. Problemas en cuanto a algunos abastos de agua, porque pues acaparan. Lo que les hablaba el maestro, los altares, que siempre son cambiantes. Y por aquí les iba a enseñar otra. En su momento, que ojalá el maestro Bruno pueda continuar este trabajo, porque la verdad es muy interesante.
Pues estuve haciendo el análisis de los edificios que iban construyendo, en dónde, qué características tenían. Y bueno, de ahí que resulta que mientras que al principio, por ejemplo, el conjunto que hicieron de 1980, había zonas jardinadas, eran de interés social, pero esta parte del espacio común, esta idea de que los niños tengan dónde jugar y todo, estaba vigente a lo que se está dando en la actualidad. Si tienes lana, vas a tener amenidades. Si no tienes lana, pues ni los patios de iluminación corresponden a la normatividad y se vuelven verdaderas trampas, porque a veces no tenemos más que una pequeña entrada de un lado o del otro, y pues si hubiera alguna situación, pues no quiero pensar en lo que pudiera suceder. Y entonces cada vez se da más la construcción de unidades de nivel medio hacia arriba que estas unidades de interés social, lo que ha provocado un fenómeno de gentrificación y se empieza a dar esta pérdida de lo que es esta parte del patrimonio no tangible en cuanto a estos altares. Por ejemplo, había uno de los más antiguos, que era el de los halcones, según refiere la gente, y que desapareció y que solamente lo ponen ahora el 12 de diciembre en una unidad de interés social que está enfrente de una que construyeron ya de nivel medio y que pues obviamente no era compatible con el altar que allí se localizaba. Además que cuando estuvo Xóchitl Gálvez, ahí como en la alcaldía, se propuso quitar todos los altares que porque estorbaban la banqueta. Cuando en la realidad la gente ama sus altares y no les importa bajarse de la banqueta si con ello, aquí vemos, ¿no? Y además tenemos diferentes tipos de altares. La mayor parte, como decía el maestro Bellota, son dedicadas a la Virgen de Guadalupe. O está la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. Pero hay otros que solo son de San Judas Tadeo. Y entonces, pues eso luego está asociado a ciertas actividades. Y entrevistando a unas personas que vivían ahí donde estaba solamente de San Judas Tadeo, nos decían, no, nosotros no somos como los de allá de que celebran la Virgen de Guadalupe. Ellos andan pidiendo en las calles porque ponen su lacito y piden cooperación. Dicen, no, nosotros costeamos todo. Y hay que hacerlo, hay que invertir mucho, hay que hacerlo grande para que también recibir mucho. Pues bueno, nada más viendo sus actividades, pues ya puede uno pensar a qué se dedican. Y en la única zona en donde no pudimos entrar es donde está el altar a la Santa Muerte, porque ahí los mismos vecinos nos dijeron, no, ahí no se arriesguen, no entren. Porque donde está la Santa Muerte lo asocian más con lo que es el narcotráfico. Y bueno, pues esto fue mi investigación. También esto está en tablas, viendo de qué nivel socioeconómico, pues ya no se podía, como son diferentes fechas, no lo podemos ver en cuanto a cuánto costaban los departamentos, ¿no? Sino más bien en términos de los acabados, las vistas, fue como se hizo la clasificación para ver cómo se había ido cambiando, ¿no? De lo que eran edificios de interés social a lo que es ahora las nuevas unidades y que, bueno, repito, ¿no? Aparte de la inseguridad, que ya no tienen áreas verdes, que ya no tienen patios de iluminación decentes y que pues eso va en detrimento del bienestar de la gente, de la calidad de vida. Y estos procesos de gentrificación, porque ¿cómo están haciendo toda esta renovación? Ya decía que los predios eran grandes y que hay, porque todavía las hay muchas vecindades, pero no eran propietarios o no son propietarios. Y entonces lo que han ido es lanzarlos para construir nuevo. A mí me tocó estar
en uno de esos, por casualidad hasta eso, de esos lanzamientos, y pues esa gente ya no se puede quedar aquí. ¿Por qué? Porque no tiene para pagar las rentas. Ahí, bueno, va el comercial. El doctor José Antonio y yo ya vamos a sacar un libro que se llama La paradoja del modelo de la ciudad compacta, y ahí precisamente hago una comparativa de lo que son las rentas y el valor de renta entre lo que es Polanco y lo que es esta zona de la Anáhuac, y cómo cada vez se van más equiparando en cuanto a estos valores. ¿Y por qué? Pues por este imaginario de que ahora es la nueva Polanco. Y no importa que estén por el metro San Joaquín. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias, doctor. A ver cuando nos echamos una plática, porque aquí saqué varios datos muy buenos para seguir consolidando todo este marco contextual. Con todo gusto te puedo pasar mi tesis. Está en... Esa ya la descargué, ya la descargué y la tengo. Pero este apéndice, con todo gusto te lo puedo pasar, porque la verdad, no lo subí, pesaba demasiado. Entonces, no está en internet, pero pues es un trabajo que sí me llevó bastante tiempo y que ahora todavía ha cambiado mucho. Entonces, te lo paso con todo gusto, porque no vale la pena que dupliques el trabajo, pero por ejemplo aquí no está este conjunto que tú señalabas, que está en Lago Chiem, y que es residencial, no sé qué, Polanco. No recuerdo ahorita el nombre. Es que todos tienen el apellido Polanco. Sí. Entonces, pues para mí sería muy gratificante que pudieras continuar, ¿no? Con este trabajo. Sí, muy agradecido, muchas gracias, y espero que podamos sentarnos para platicar y que me siga enseñando, porque la verdad es que este marco contextual es difícil conseguir mucha información. Mucha fue traducción desde los planos y comparar como todo ese mapeo que hice, ¿no? Mucho fue como deductivo, porque mucha información escrita no hay, ¿no? De hecho, yo tuve también otra ventaja. Mi esposo es oriundo de aquí. Entonces, por ejemplo, esto de los chacuacos, yo ni idea tenía. Pero él fue el que me dijo, no, sí hay. Dije, ¿cómo van a estar? Sí, mira, vamos. Y pude entrar. Hay vías de ferrocarril que ya han sido tapadas, y esas vías llevaban a zonas, pues como es esta de la Ladrillera, ¿no? Entonces, esta historia la tuve que reconstruir a partir también de la cuestión oral, de lo que la gente, los vecinos, me llegaban a manifestar. Es más, tengo también de la zona industrial de La Granada, cuáles eran las fábricas que allí estaban, y la reconstrucción fue también a partir de la manifestación oral de una persona que trabajó en esa zona, porque no encontré información. O sea, las más importantes sí están, pero otras menos relevantes no estaban. Entonces sí fue también difícil, por eso te entiendo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a dar palabra, ¿no?, a los siguientes interesados en participar. Agradecemos mucho a la doctora Blanca Margarita Gallegos Navarrete su intervención, y vamos a dar la palabra a Yolanda. Tienes la palabra, Yolanda. Yo estoy sorprendida, me fascinaron los dos trabajos. Gracias, Bruno, gracias, doctora Margarita, pero me quedé pensando, me fui en el tiempo. Me sorprende, yo andaba ya en el 2003-2004, justo antes de que hicieran la nueva Polanco, la Gualberto y demás, y me quedé pensando con lo que dijeron todos, bueno, los dos ponentes, pero Bruno, nos dices que van a crear más edificios, ¿y dónde está la movilidad? ¿Cuáles son las vialidades? Que a mí me parece eso un horror.
como decía la doctora Margarita, pues no va a haber calidad de vida. Por otra parte, justamente está la Gualberto y está la Toyota Polanco, que es de haber nacido 2008, 2009, y al ladito construyen Parque Polanco. Y dice, ay, qué padre, porque entonces dejo aquí mi carro y me voy a Parque Polanco, ¿no? Y este concepto de decir, pues vendo el edificio, vendo todo, pues justo se está replicando en mi municipio. Yo vivo tras de Pantra de Vaz y están haciendo lo mismo acá y me parece eso muy grave. Hay edificios con una plaza, pero bueno, en lo que podría ser muy cómodo, pues no hay vialidades y eso me parece muy grave. Y además, pues cambiar los usos del suelo a conveniencia, pues es como bastante interesante, ¿no? Y también la parte de Serena, a mí la parte de Serena se me hace muy bonita. Toda esa parte es así como pues la parte verde y demás. Obviamente está Chapultepec, la parte de los establecimientos de hospedaje, que obviamente es mucho más amplia y que permitan crear más establecimientos de hospedaje me parece muy grave, porque justamente tiene el presidente de Mazarí, Campos Elíseos y demás, que es como que la zona bonita de los hoteles, Reforma, y que está todo muy pegado, pero muy grave el asunto, ¿no? Y este imaginario que decían, como la mercadotecnia te vende un modelo de vida, decir, pues vives en Polanco, muy cerca de la nueva Polanco, ¿no? O de Polanco. Y las vías del tren, que además es un ícono. Pero muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, Yolanda. Gracias. Ay, perdón, ¿puedo hacer otro comentario? Guillermo, ¿quieres decirnos algo? Claro, No, que quería decir algo más, sí, Yolanda. sí, sigue, puedes hablar. Ay, que no sé qué, a ver. ¿Quién va a hablar, Guillermo? O yo puedo hacer Sí, otro Yolanda, comentario, puedes perdón. hablar. Ok, gracias. Ay, justo, Bruno, cuando decías, es que yo todas estas Yolanda. variables no las voy a mirar, no las voy a ver y demás, me parece muy interesante ver toda esa situación, que sí, o sea, da todo de lo que hablaron ambos, la doctora Margarita y el maestro Bruno, pues da para hacer un tema de muchas cuestiones. Y justo con lo que usted nos compartía, doctora, de su libro de ambos, del doctor José Antonio y de usted, pues yo creo que hay mucho que hacer y mucho de qué hablar. Y mucho de aparte, pues como de analizar, porque justo ahora que Chapultepec hacen varias cosas, de parte de que van a abrir el parque más grande y demás, que todo está pegado, pues cómo le van a hacer, ¿no? Eso es todo un tema. Muchas gracias, ya ahora sí me callo. Sí, Felicidades. ahí no es porque no quieran, sino ya no me va a dar la vida y de cierta manera tengo que filtrar y acotar un poco la tesis, ¿no? Sí, seguramente. Gracias. Ujú. Ahora sí, Guillermo. Pues sí, pues ahora sí, desde luego, felicitar a mi doctora Margarita y al maestro Bruno. Hace muchos años, estando en la Facultad de Arquitectura, nos gustaba ir a los conciertos de música clásica que daban allá. Y alguna vez, escuchando a la Sinfónica de la UNAM, dirigida por el maestro Carlos Chávez, me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Y de repente me di cuenta de que lo que estaba viendo no era la interpretación del momento, sino lo que estábamos apreciando es el enorme trabajo, un trabajo consciente, intencionado y dirigido hacia un objetivo que hacían el maestro Chávez y los músicos a lo largo de muchas semanas para poder llegar a este tema de concierto. Esa definición podría ser lo que es un arte y quiero agradecerles por esta presentación en lo que podríamos llamar el arte de la investigación, ¿no? Al respecto también, bueno, para mí es entrañable toda esta zona de toda mi vida, la verdad, y quería hacer un par de precisiones. La primera es que Galerías está en los terrenos del Instituto Franco Español, a donde varios colegas contemporáneos míos estudiaron. Yo estudié en el Tepeyac, como sabe Margarita, pero no era el Liceo Franco-Mexicano, sino era el Colegio Franco-Español. Y sobre esa misma vialidad, comentabas que el circuito interior es la Verónica, pero hasta donde yo me acuerdo era Melchor Ocampo, después siguiendo el Río Consulado, y ahora es circuito interior. No sé exactamente en dónde se ubicará, y esa sería una pregunta, la calzada de la Verónica, o si es, en algún momento fue esto. Felicidades nuevamente, fue muy emocionante, como diría Toño García Ayala, me generó una gran emoción interactuar y percibir y presenciar las presentaciones de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Sí, mira, la calzada La Verónica
Gracias. Vamos a la palabra. Le iba a contestar. La calzada de la Verónica iba a un lado del río Consulado. Y después, tengo entendido que cuando entubaron y todo, lo que hicieron fue la calzada Melchor Ocampo, que después fue cuando se convirtió en el circuito interior. Nada más. Pues sí, más o menos. Aunque mi tía Rosario vivía sobre Melchor Campo y Río Grijalva, ahí así se llamaba, y yo iba de niño a visitarla, en fin. Y tenía uno que subir por un terraplén de pasto, y estaba ahí el río, ¿no? Y ya entraba uno del lado de la Verónica. En fin, gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Roberto Domínguez Cáceres. Hola, pues yo también me sumo a las felicitaciones, un espléndido trabajo de Bruno y de Margarita, muy interesantes también. Y me llama mucho la atención bueno, desde mi área, que soy más de discurso y menos de edificios, pero cada vez más cercano a los edificios, me llama mucho la atención, primero que nada, esta manía de sujetarnos a un ente narrativo, que es esta idea de Polanco, que ni siquiera Polanco, podríamos decir, ¿dónde está Polanco? ¿No? Las cotas son muy diversas. Yo me encuentro de repente micropolancos por donde yo vivo, por las lomas, ¿no? Este estilo que yo le decía barroco californiano y que luego otros amigos decían que era barroco polanco y después estilo polanco. La palabra aparece por muchas partes. Es muy interesante cómo se ha sujetado al imaginario mexicano, internacional también. Y me llama mucho la atención que efectivamente todas estas ampliaciones lo son también como de significados, ¿no? O sea, que no nada más es las calles, sino esta idea de la narrativa. Yo creo que ahí tienen un trabajo muy bonito como para hacerle una lectura desde los nombres, esto que decía el doctor Guillermo sobre los nombres de la Verónica, o sea, cómo se van encimando los nombres, ¿no? Para eso, y eso crea un imaginario. 1, 2. Me llama también muchísimo la atención esta idea que explicó nuestro Bellotal del cambio del uso del suelo, pero también como de la dimensión espacial, es decir, lo que entendemos por cercanía o lejanía. Yo recuerdo haber venido en los años 70 a la Ciudad de México y Polanco había una barrera donde estaba la harinera, donde está ahorita donde está el adefesio, museo que yo le digo la licuadora, perdón, el Museo de Arte Moderno. Eso era, como de ahí no podíamos pasar porque ya era la otra colonia, ¿no? Eran las vías del tren. Y justamente esas vías del tren eran una muralla de niños era psicológica, no podías irte más allá. Y es muy interesante cómo se quita esa barrera, pero se continúa con otras. Entonces, me parece que ahí tenemos una cosa que me da mucha emoción. También, José Antonio, que cuando planeamos el seminario de la narrativa urbana, yo decía, hay que buscar todos los papeles que hay atrás de los edificios, ¿no? O sea, los edificios tienen una documentación, a veces se las borra, y yo creo que yo creo de las sesiones más redondas en las que yo he visto que estamos haciendo realmente una aproximación a la narrativa que hay que buscar en todas partes, ¿no? O sea, yo me acabo de encontrar también unas chimeneas que no sabemos qué eran, y eran efectivamente chacuacos para leña que producían vapor para mover una maquinaria en una fábrica de troqueles por aquí, por Mixcoac, y que milagrosamente han sobrevivido. Y me parece muy interesante también esta noción de la significación del espacio de la calle. Yo sufro mucho estas construcciones como las que mostró Margarita, que son fortalezas, y aparte fortalezas feas, o sea, que están como totalmente carcelizadas, ¿no? O sea, que parecen cárceles con como que hay una fantasía de la seguridad hacia adentro, y que eso es lo que se ha convertido en un uso distinto, ¿no? Yo creo que yo hablaría ya de una ciudad que se volvió un poco carcelaria, nos encarcelamos, entonces no hay contacto con la calle, y por eso me parece espléndido esta recuperación de una presentación que hicimos hace algunos semestres de mi alumno, de Jorge Alcérreca, que nos hablaba de los altares, y ahora que le voy a decir que lea tu tesis, Margarita, por esa señal que haces de los altares, de la P de los altares, porque Jorge hace eso, ¿no? Va rastreando estos usos de los altares, y parece que son los últimos reductos de un uso agenciado de la calle, ¿no? La calle como expresión. Muchísimas gracias. Espléndida presentación. Gracias. Gracias. Bueno, de los altares, eso es otro trabajo, sí lo vi en mi tesis,
pero desarrollé otro trabajo posterior a la tesis, en donde precisamente hicimos todo el levantamiento de los altares que están en lo que es la parte de Marina Nacional y la Tlaxpana principalmente. Y ese trabajo pues todavía no lo he publicado, pero con todo gusto podemos platicar de lo que trabajo pues. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Juan. Tiene la palabra. Gracias, doctor. Pues muy bueno el trabajo que presentas, Bruno. Pues surgen como muchas cosas que me han parecido interesantes. Uno es cómo si tú entras al Skyscraper, encuentras un montón de gente que está súper fascinada con el crecimiento de ese tipo de ciudad, ¿no? Hay un montón de gente que dice, ¡ay, no! Por fin tenemos grandes edificios que representan la grandeza de la ciudad y del desarrollo, ¿no? Vanagloriándose como de este tipo de instrumentalización del espacio. Claro, o sea, en una perspectiva que a lo mejor para nosotros, en una visión crítica, pues puede resultar un total contrasentido, ¿no? Porque pues muchas veces es gente que pues precisamente no podría vivir allí. Ajá, como esto que se dice de repente de la torre mítica, ¿no? Y de cómo en el imaginario pues es la representación misma del progreso y del éxito de la ciudad para algunos, ¿no? Y para otros, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto importante para el análisis porque precisamente, ¿por qué a pesar de todos los efectos que tienen este tipo de urbanización, de que nos damos cuenta de que tiene efectos tangibles, ¿por qué no se ha echado hacia atrás? ¿Por qué a pesar de las crisis que existen y de las contradicciones evidentes, no se echa atrás, ¿no? Esa es una de las reflexiones. Y otra que me surgió es cuando hablas acerca de la perspectiva, de este entendimiento de la investigación hacia los futuros. Y no sé si tu investigación, como que este recorrido histórico tenga como el objetivo de hacer lo que propone, me parece que es Gustavo Gili, cuando habla, refiriéndose también al trabajo de Walter Benjamin, cuando habla de esto de la historia a contrapelo, ¿no? De pasarla de pasar el peine a contrapelo de la historia y de ir sacando las cosas que fueron de algún modo borradas por esta idea lógica y confeccionada ya de la historia, ¿no? Entonces me surgió también esa duda de cómo esta ciudad antigua o esta ciudad barrio es también parte de ese proyecto capitalista de ciudad que tiene su inicio al menos en la modernidad con el rompimiento de la traza colonial. O sea, cuando esta traza se empieza a expandir hacia el norte, sureste, hacia el oeste, con la introducción de la colonia San Rafael, donde ya se empieza a tener un nuevo imaginario de lo que es la ciudad moderna, con la colonia de los arquitectos y todo esto, ¿no? Y que se va expandiendo, pero tiene ya, o sea, lo que vemos con esto de los altares me sonaría más, y esto es simplemente como una reflexión ahorita que saco, ¿no? La verdad es que no tengo muchos datos como para afirmarlo, pero me suena a que tiene que ver más con ese pasado que tiene que ver más allá de la ciudad modernista, con el pasado anterior a la ciudad modernista. Ajá, con un pasado más arraigado quizá en los ritos católicos, más rural. Ajá. Entonces, esta ruptura llega prácticamente a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la ciudad se empieza a salir de esa traza histórica y empieza a tener este crecimiento con miras hacia el desarrollo de un nuevo capitalismo, en principio quizás se puede decir en aquel momento quizá de otro corte, ¿no? Y que lo que vemos hoy es de esa exacerbación, el futuro de ese pasado. Ajá. Entonces, las tendencias que podríamos ver desde la creación de estas colonias
hasta el ahora y posteriormente hacia el futuro serían el encadenamiento de todas estas tendencias, ¿no? Entonces, y en sí ese rompimiento, bueno, y entonces, bueno, en esa visión prospectiva, un cambio no es el cambio, si nosotros proponemos una visión prospectiva, no sería más bien de forma, sino de fondo, ¿no? Para lo que es necesario entender la ciudad a partir de hacer una revisión, precisamente, como te digo, a contrapelo. ¿Qué es lo que se borró? Porque lo que se instituye ahorita es una forma de entender la historia que está borrando una lógica anterior que ya no es funcional al mercado que se está institucionalizando, ¿no? Y a las nuevas prácticas que hacen ruptura con eso que es anterior. Entonces, no sé si me hice mucho bolas, pero pues nada, o sea, es como que lo que me trae como todo este recorrido que estuvo muy interesante. Gracias, Juan. Ahí rescatando lo que mencionas, ¿no? O sea, lo primero es como aprender del pasado para proyectar en el futuro, ¿no? Y justamente la importancia de lo que habla Magnani del proyecto de lo local, la importancia que tiene el lugar como tal, ¿no? En el tema de los escenarios, ¿no? O esta anticipación al futuro como parte de la perspectiva que tendrá que derivarse de la participación ciudadana, ¿no? Ya hay una serie de escenarios, ¿no? Hay dos supuestos, ¿no? Primero, el escenario a la resistencia de lo que no debe ser, ¿no? Y que toda esta gente demanda y que hoy lo complementaba afortunadamente la doctora, ¿no? O sea, de repente con todas estas pancartas, ¿no? Estos proyectos fallidos, ¿no? Que son proyectos fallidos de megadensificación que no se entretejen con la sociedad a la que impacta, ¿no? Y por otro lado, ¿no? El escenario de lo que debe de ser, ¿no? O sea, una configuración significativa de proyectos urbanos, ¿no? Ya sea de mejoramiento, como lo cita el doctor Urrieta en alguno de sus libros, ¿no? Recordar que estos proyectos urbanos también reflejan sueños y apropiaciones, ¿no? Utópicas de la ciudad, lugares que a través... lugares que a través de estas decisiones espaciales que uno toma, ¿no? Promuevan lazos afectivos, funcionales, evidentemente económicos, políticos, ¿no? Etcétera. Y que genere construcciones significativas de la cotidianidad